Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos y pastores de toda la Iglesia Bolivariana de Iberoamérica, especialmente en la zona Centroamérica, que estamos reunidos en estos tiempos de tener nuestros congresos zonales. Es un tiempo bien especial en el cual podemos unirnos como países hermanos para edificarnos, crecer, enfocarnos, ayudarnos y poder establecer alianzas estratégicas de apoyo, de alcance, de desarrollo de la Iglesia del Señor. Les saluda el pastor Héctor Pérez desde acá de Colombia. Lastimosamente no pude estar presencialmente en este tiempo por motivos de viajes y algunos asuntos. Acabo de llegar de el Perú, estaba en la conferencia administrativa nacional del Perú. Así que mis amados, quiero saludarlos en el nombre del Señor y gracias por esta oportunidad que me brindan para poderme dirigir a todos ustedes, los conferenciantes de este tiempo. Se están reunidos en este precioso congreso. Acaban de terminar una conferencia que me llama la atención, Generación Líquida. Que Dios nos ayude a solidificar esas generaciones líquidas que están apareciendo. Que Dios dé la sabiduría y la unción que necesitamos. Mis amados me han pedido el favor de que pueda compartir acerca de lo que es el discipulado. En la iglesia wesleyana queremos unirnos con principios de avance claros y en este proceso de poder unirnos para la expansión, aparte de generar toda una política institucional alrededor de la región, hemos querido desarrollar algo que apunte desde lo básico hacia lo general. Y creo que el primer paso que hemos establecido es la esencia misma de lo que es el cristianismo. Anhelamos que cada iglesia pueda centrar su atención en estos tiempos a la grande importancia de lo que es el discipulado. Quiero compartir con ustedes este principio básico de discipulado en medio de la iglesia, porque a veces la iglesia puede terminar en unas vivencias muy diferentes a las que el Señor ha deseado para su cuerpo y entender la importancia del discipulado en medio de la iglesia. Yo creo que es redescubrir el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Como ustedes bien saben, entonces estamos en un tiempo que estamos tratando de capacitar a cada uno de los países y que cada país pueda ser empoderado, entrenado, adiestrado para entrenar a sus líderes, a sus pastores, cada miembro de la iglesia local y que cada persona se convierta en un hacedor de discípulos. Porque si cada uno hacemos discípulos, definitivamente las cosas van a cambiar. Quiero pensar un poquitico acerca de esta situación del discipulado, de esta práctica que ha sido tan olvidada, tal vez por las premuras, por las ocupaciones, o a veces por la religiosidad o por la costumbre mal adquirida a través de los tiempos. Una pregunta que surge en el proceso del discipulado mm, ¿es el discipulado algo esencial? ¿Es el discipulado algo esencial en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia del Señor? Pues yo creo que más que esencial, básicamente como lo conocemos todos nosotros, en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice la palabra del Señor, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando uno lee este texto de la palabra del Señor en Mateo 28, 19, uno ve algo más que esencial, es objetivo total.
es la misión misma a la cual Dios ha enviado a la iglesia. Por tanto, ir y hacer discípulos entonces no es la gran sugerencia, sino que es la gran misión entregada por Dios hacia su pueblo. El discipulado entonces no es un departamento de la iglesia, no es una área específica de la iglesia, no es un material de la iglesia, es la misión misma dada por Dios hacia la iglesia. Y cuando uno habla de misión, tiene que estar hablando, pues, eh, organizacionalmente se habla de misión como el qué hacer de la institución como tal. En otras palabras, el Señor le dijo a sus discípulos, el qué hacer de ustedes sobre la tierra es hacer discípulos. Y cuando uno ve entonces que el qué hacer de la iglesia es hacer discípulos, uno tiene que comenzarse a preguntar, ¿qué tanta importancia le estamos dando al discipulado? ¿Qué tanta centralidad misma le estamos dando al discipulado? ¿Qué enfoque tenemos nosotros hacia el discipulado? Y cuando hablamos de discipulado, pues no voy a entrar en muchas definiciones que de pronto ustedes ya todos han recibido y de pronto mucha profundidad y contenido de lo que es el discipulado, porque es algo que de pronto ya se ha trabajado a profundidad. Simplemente quisiera decir que el discipulado es llevar a cada persona que conoce a Jesús a crecer y a seguir los pasos de Jesús, a crecer a la imagen de Cristo y a seguir los pasos de Cristo, parecerse a Cristo. Ese es básicamente el discipulado. Así que el discipulado mm, nos lleva entonces a convertirnos a nosotros en hacedores de discípulos, porque la misión es esa. Pues la misión de la iglesia es ser hacedores de discípulos, básicamente. Esa es la misión de la iglesia. Así que cada cristiano debe convertirse en un hacedor de discípulos. No hay otra opción, no hay otra salida para la iglesia. De lo contrario, nos estamos desvirtuando en el llamamiento para el cual Dios nos ha entregado a través del tiempo. Entonces, la misión lleva a que cada persona en la congregación debe convertirse en un hacedor de discípulos. Y eso quiero llamar la atención a todos ustedes que están presentes en este momento, en este gran congreso zonal de Iberoamérica, con Hibacán y todo el proceso de liderazgo que se está trabajando, es que independiente de tu función específica dentro del cuerpo de Cristo, tú debes ser un hacedor de discípulos. No importa si tú perteneces al grupo juvenil, al grupo de alabanza, al diaconado, a los maestros de niños. Y no importa lo que hagas dentro del cuerpo en su sistema ministerial y funcional, tu misión, tu misión es hacer discípulos. Así que todo cristiano debe ser un hacedor de discípulos. Aquí no queda opción, aquí no hay un departamento, un grupo de personas dentro del cuerpo que hace esto, es una función de todo el cuerpo. Comienza entonces uno a pensar acerca de los conceptos que tiene acerca de discipulado, porque a veces nuestros conceptos de discipulado se acortan en el tiempo y hemos llegado a ver que eh, hay iglesias que entienden por discipulado como una cartilla, como un pensum. Ya estoy en el discipulado, ya terminé el discipulado, ya meditaron discipulado, como si el discipulado fuera un contenido académico de 12 lecciones o 15 lecciones, o los más avesados o los más mm, desarrollados en esto, pues tienen hasta discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, y lo dejan ahí, ¿cierto? Como un contenido académico, porque se ha llegado a pensar que el discipulado es una cartilla o un sistema educativo de conocimientos. Y sí, el discipulado pretende formar, pero no es un material ni una cartilla, ni una clase que se dicta dentro de la congregación, ni siquiera mismo.
Entonces el discipulado, fuera de tener un contenido de enseñanza y académico y de información y de formación, el discipulado debe tener un elemento que tal vez hemos desplazado un poco, o hemos olvidado un poco en la Iglesia del Señor, y es el contenido de las relaciones, porque el mismo Señor Jesucristo nos dio el modelo del discipulado. Él formó discípulos a través de las relaciones. Un sistema, el discipulado es a través de contacto personal, uno a uno, ojalá uno a uno, porque ahora se mueven mucho los sistemas de discipulados masivos, donde reúnen 40 y 50 personas y les dictan una clase, pero reciben la clase, pero no tienen un contacto, no tienen una interacción de experiencia, donde el uno enriquece al otro con su estilo de vida, con la formación que Dios ha estado trayendo a través de él. Y de esa manera nos volvemos en ayudas los unos para con los otros para crecer a la imagen de Cristo. Oramos juntos, lloramos juntos, nos ayudamos en el proceso del crecimiento. Entonces, esto es algo básico en el discipulado que debemos tener en cuenta nosotros. Entonces, darle un cambio total al sistema de discipulado y no dejar el discipulado como algo netamente académico, sino que llevar el discipulado a una experiencia más de relaciones que nos permitan ayudarnos y en el proceso del crecimiento. Eh, Cuando uno entonces mira este enfoque, el enfoque eclesial, debemos llegar a entender a la luz de la palabra en Mateo 28, 19 y 20, es que los discípulos deben hacer discípulos. O sea, no tiene sentido que uno sea un discípulo y no haga discípulos, porque precisamente para eso uno se hace discípulo, para llevar a otros a ser discípulos también. O sea que es un ADN, el discipulado es un ADN que cada discípulo debe colocar en práctica. Entonces, la tarea de todo discípulo dentro del cuerpo de Cristo es llevar a otros también a ser discípulos, que sean parte de ese proceso de discipulado que Dios tanto ha deseado desarrollar sobre la tierra. Discípulos no nuestros, discípulos de Cristo. Entonces los discípulos deben aprender a ser discípulos. Un verdadero discípulo hace discípulos. Así que son muchas personas que reciben discipulado, no saben hacer discípulos porque recibieron información, pero no recibieron formación como discípulos. Entonces, el verdadero discipulado forma a discípulos para que aprendan a ser discípulos. Y eso trae una respuesta maravillosa en medio de la iglesia del Señor. Notes entonces cómo la experiencia de discipulado va trayendo fortaleza, cohesión, unión en medio de la iglesia, relaciones que bendicen, relaciones que edifican, y no se queda en el aspecto netamente académico o netamente del conocimiento. Así que eso nos va llevando a que el discipulado se convierta en nosotros en una experiencia mucho más profunda de lo que a veces hemos pensado que puede ser. Así que en esta mañana quiero decirles que el discipulado debe llevarnos al punto de ser discipuladores relacionales. Entonces, si vamos a llamar nuestro sistema como sería un sistema acorde a lo que estamos expectando, pues sería discipulado relacional. No discipulado de aula, no discipulado académico, no discipulado del conocimiento solamente. Vuelvo a decir, sí, se necesitan folletos de consolidación, se necesitan libros de discipulado, se necesitan cartillas de discipulado, pero no es la esencia. La esencia misma es el crecimiento a través de las relaciones, porque una persona que ha sido formada a la imagen de Cristo puede ayudar a formar a otro que también crezca a la imagen de Cristo. Note que el discipulado relacional entonces trae la multiplicación del ADN de Cristo en el estilo de vida de la persona en otro. Y eso va produciendo un efecto
grande, un efecto multiplicador. Así que mis amados, eso debe quedar muy claro en medio de nosotros y ayudarnos a seguir paso a paso estos procesos que tanto edifican. Una pregunta que podemos hacernos y una reflexión que debemos hacernos es, ¿qué traería en medio del pueblo de Dios un movimiento de discipulado? ¿Qué trae un movimiento de discipulado en medio del cuerpo de Cristo? Eso es bien interesante. ¿Qué traerá? Y vamos a pensar en ello un poquitico, agrandar un poquito aquí la imagen. ¿Qué traerá un movimiento de discipulado? Imagínese su iglesia local, imagine su distrito, su iglesia nacional. Si levantáramos un verdadero movimiento de discipulado, ¿qué traería en medio del cuerpo de Cristo? Creo que traería muchas cosas buenas en medio de nosotros. Miremos algunas cosas que puede traer. Lo primero que podemos ver es que trae obediencia. Pues un movimiento discipulado básicamente va a traer obediencia al mandato que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces trae obediencia a la gran comisión. Si el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos, pues eso debe traer un gran alivio al corazón de Dios al ver que su iglesia se ha activado en la obediencia. Y ustedes saben todos los beneficios que trae la obediencia en medio del cuerpo de Cristo. Usted sabe, le hace Deuteronomio 28, todos los beneficios de la obediencia. Entonces, traer la obediencia a la gran comisión creo que traerá muchos más beneficios y muchas más cosas bonitas en medio de la iglesia del Señor. Pero, ¿qué más cosas puede traer el discipulado? El discipulado trae, claro, como efecto natural, si levantamos un movimiento de discipulado, ese movimiento de discipulado traerá seguidores genuinos para Cristo. Porque un verdadero discipulado, un movimiento discipulado, convertirá personas en verdaderos seguidores de Cristo, seguidores genuinos. Porque hay muchas personas que han oído de Dios, inclusive que han recibido al Señor Jesús en su corazón, pero no son seguidores genuinos de Cristo, porque no han sido discipulados, porque un discípulo es un seguidor. Precisamente esa es la clave de la definición del discípulo. Es aquel que sigue a un maestro, o que imita a un maestro, o que crece a la imagen de un maestro. Entonces, un movimiento discipulado va a levantar en medio de la iglesia del Señor verdaderos seguidores, seguidores genuinos para Cristo. Y eso es bien ventajoso, eso es algo bien poderoso en medio de la iglesia. Tercero, un movimiento de discipulado traerá, vea traerá crecimiento, traerá multiplicación de la familia de Dios. Es que, hermano, si levantamos un movimiento discipulado, son discípulos que hacen discípulos, discípulos que hacen discípulos, discípulos que hacen discípulos. Eso es algo poderosísimo. Hermano, es tan poderoso que si usted tuviera solamente unos 10 discípulos que hacen discípulos en su iglesia un primer año, en el siguiente serían 20, y en el siguiente serían 40, y en el siguiente serían 80, y en el siguiente serían 160. En el término de 5 o 10 años, usted podría tranquilamente levantar una iglesia de más de 500 y 1000 seguidores de Cristo. ¿Y cuántas iglesias sobrepasan 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y siguen los mismos con las mismas? Porque un verdadero movimiento de discipulado trae crecimiento. Y no solamente trae crecimiento, trae multiplicación, o sea, el surgimiento de nuevas iglesias. La iglesia crece eh, localmente, pero también se multiplica, la iglesia se desarrolla. Entonces, un movimiento discipulado trae crecimiento y multiplicación de la familia de Dios. Y creo que Dios anhela tener una familia grande para la gloria y la honra de su nombre. Un movimiento discipulado trae finanzas, tan materialista nosotros, trae finanzas, trae recursos para el reino de los cielos. Mi hermano, las iglesias a veces no tienen los recursos pues porque no tienen ni siquiera las personas. Y las mismas personas, Dios las usa para traer sus recursos para el reino. Entonces, a veces tenemos tantas limitantes, limitantes de finanzas, limitantes de crecimiento.
limitantes de bendición del cielo para con nosotros. Y note cómo el movimiento de discipulado satisface todas esas necesidades que a veces se vuelven el centro de nuestras limitantes en el mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, por tanto, y a ser discípulos, de alguna forma u otra le estaba dando el método para solucionar sus futuros problemas. Así que las iglesias tenemos a veces muchas problemáticas, es porque no estamos haciendo los discípulos, no estamos convirtiendo a las personas que oyen la palabra de Dios en discípulos de Cristo. Entonces eso trae falencias, trae personas que no aportan para el reino, traen personas que no se multiplican, personas que no testifican, que no evangelizan, que no discipulan, y una estática ministerial, no hay ministros, no hay pastores, no hay... entonces trae escasez. Entonces una escasez en el discipulado es un montón de falencias al interior del cuerpo de Cristo. Nótese la bendición entonces que produce al interior del cuerpo de Cristo un movimiento poderoso de discipulado. Eso para nosotros debe traer grandes desafíos, mis amados, porque a veces estamos preguntando nosotros, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para que la iglesia salga adelante? Y queremos idear un montón de estrategias, nos desgastamos pensando cómo recoger más recursos. Muchas iglesias entonces se ponen a hacer tamales, ventas, un montón de cosas y actividades que uno dice, pero entonces ¿para qué es la iglesia del Señor? ¿Será que la iglesia se vuelven en centros tamaleros, centros de ventas para poder financiar todos? Mire tantas limitantes a veces para desplazarnos de un evento a otro evento, a hacer una actividad, que a veces no hay ni recursos dentro del cuerpo de Cristo. Y quiero con esto animarles, mis amados, de que el discipulado trae, trae, mis amados, una respuesta poderosa de parte de Dios hacia la iglesia, en medio de sus necesidades, en medio de sus situaciones difíciles, en medio de las angustias, en medio, mis amados, de todo lo que nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo. La respuesta está en hacer discípulos. Hacer discípulos ministrará multitud de necesidades que a veces abruman el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos convertirnos en una generación de hacedores de discípulos. Y recuerda que un discípulo verdadero aprende a ser discípulos. Entonces no es hacer discípulos de una generación, sino discípulos que hacen discípulos, convertirnos en hacedores de discípulos. A nivel de Iberoamérica, entonces en este primer tiempo nos hemos dedicado a hacer esto. Es difícil a veces que nos concienticemos de la importancia de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo poderoso, de algo que cambiará el rumbo verdaderamente de la iglesia. Así que animarles a todos que seamos partícipes de lo que es el discipulado en medio del cuerpo de Cristo, de lo que es el verdadero discipulado, y que cada iglesia local crezca, se desarrolle, se multiplique. No habrá tope para el crecimiento y el desarrollo de una iglesia que aprende a hacer discípulos, que hacen discípulos. Hicimos el estudio, yo creo que ustedes han escuchado estos datos que les he dado. Hemos hecho estudios de si 10 personas ganaran a 10 y cada año esos que llegaran a ganaran a otro, al siguiente año, como hicimos la cuenta ahorita, serían 20, 40, después 80, después 160. Sigue haciendo la tabla. Es una progresión aritmética sencilla de multiplicarse, de duplicarse en cada año. Hermanos, en 31 años ganaríamos al mundo entero para Cristo. Entonces creo que estamos hablando de algo que no se está haciendo como se debía hacer. Así que es un llamado para el despertar de la iglesia, unirnos a hacedores de discípulos. No lo tome como un programa más, una imposición más, algo más que hacer. Tómelo como un eje central, como el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado y que ese ADN de discipulado corra desde la cabeza,
que cada pastor de la iglesia local le asigne la importancia que tiene el discipulado. El mismo pastor, de ejemplo, de ser un hacedor de discípulos y le enseña a sus líderes a ser hacedores de discípulos y cada uno, hasta que la iglesia coge un movimiento de ser hacedores de discípulos. No se preocupe por materiales, por cartillas, de eso hay mucho en el mundo. Si necesita, les podemos enviar muchos modelos, porque a veces nos pegamos de las cosas que son las formas, pero eso no es lo realmente importante. Lo que importa es la pasión que Dios nos guíe, esa pasión que Dios nos incorpore para hacer lo que Él nos ha mandado, la pasión por el discipulado. Así que mis amados, pues ahí les dejo ese gran reto, ese gran desafío. Y ahorita en el mes de abril, para las cabezas nacionales y distritales, tenemos nuestro séptimo módulo de hacedores de discípulos. Tenemos una serie de módulos que hemos levantado para entrenamientos de hacedores de discípulos. Y ya vamos para el séptimo módulo. Así que animarles que a través de sus cabezas, superintendente distrital de cada nación, el director nacional de discipulado, el director distrital de discipulado, puedan activar el movimiento de discipulado en medio de la iglesia. Un movimiento sencillo, porque no es complejo, es replicar el modelo de Cristo en la vida de las personas. Es complejo en el sentido de que no se ejecuta, pero no es complejo en su esencia, y es aprenderlo a hacer conforme al propósito de Dios. Aparte del discipulado, me han pedido el favor de hablar un poco acerca de otra área importantísima para la iglesia y que hemos tenido la oportunidad de practicar en medio de nosotros como iglesia wesleyana, y tiene que ver entonces con lo que es actualización pastoral. ¿Qué es actualización pastoral? Eh, en Colombia, a través de los institutos bíblicos, hemos tenido la oportunidad de desarrollar algo que se hace continuadamente para beneficio del cuerpo pastoral. Es algo que llamamos así, se llama así, actualización pastoral. Y es un sistema de trabajo a través del cual estamos continuamente desarrollando herramientas e incorporando entrenamiento al cuerpo pastoral, porque el cuerpo pastoral es algo esencial en medio de la iglesia del Señor. El más importante en la iglesia del Señor es Cristo, pero como seres humanos, el líder de la iglesia local es muy importante, en este caso el pastor. Entonces tenemos que centralizar la atención en el cuerpo pastoral, porque un pastor eh, sano, un pastor que está ministrado, un pastor que está equipado, es un pastor que va a tener una mente y una visión fresca y clara y renovadora cada día más y más. Un pastor que no se actualiza es un pastor que se desactualiza. Y una persona desactualizada en el cuerpo de Cristo, pues no se vuelve congruente con las necesidades que hay a su alrededor. Así que hemos visto la necesidad de desarrollar un sistema de actualización pastoral en medio de la iglesia. ¿Por qué es importante y qué es esto de la actualización pastoral? Entonces, la primera es, ¿qué es la actualización pastoral? La pregunta es, ¿qué es la actualización pastoral? Entonces, la actualización pastoral tiene que ver con este texto de la palabra del Señor que está en segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablándole directamente a su discípulo Timoteo, hablándole a un pastor de iglesia. Está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este texto vemos algunos puntos que quisiera tomar como para justificar el proceso de lo que es la actualización pastoral. Lo primero que se dice en este texto, entonces, la recomendación que le da Pablo a Timoteo es la siguiente, es que debe procurar con diligencia, o sea, es un proceso de diligencia. Lo contrario a diligencia es negligencia. Entonces,
La diligencia tiene que ver con esa prontitud para hacer lo que hay que hacer. Entonces, eso es algo que hay que hacer. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que sea diligente en esto. ¿En qué es lo que debe ser diligente? Dice, presentarte a Dios aprobado, dice el texto, aprobado, ¿cierto? Entonces hay muchas maneras de uno presentarse. Uno se presenta a medias, se presenta mal, se presenta bien, se presenta reprobado, se presenta aprobado. Entonces, el apóstol le dice a Timoteo, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y para uno aprobar, entonces tiene que mejorar, tiene que superarse, tiene que crecer, tiene que dar lo mejor. Para aprobar hay que dar lo mejor. Entonces, aquí está hablando de algo que debe mejorarse, algo en lo cual se debe crecer, que no se debe de pronto él quedar a través del tiempo. Entonces el texto sigue diciendo como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí también está con el uso de la palabra, el estudio de la palabra, la actualización de conceptos, formas, usar bien herramientas, muchas cosas. Entonces este texto sirve para pensar en un ministro que está con diligencia, buscando estar aprobado delante de Dios, pero también para usar bien la palabra que Dios le ha encomendado a él como pastor y cómo desarrollar ese ministerio de la mejor manera. ¿Cómo hacerlo? ¿Cierto? Pues, ¿cómo usar bien la palabra de Dios? ¿Cómo usar bien el ministerio pastoral? ¿Cómo ser un instrumento útil en las manos del Señor? Entonces, ¿qué es la actualización pastoral? Ahí he copiado una, una definición que a veces las definiciones se vuelven más complejas con tanta palabra que hay, pero se puede desglosar y tratar de que el contenido se vuelva entendible. Dice, ¿qué es actualización pastoral? Es un proceso continuado, es importante, es proceso, paso a paso, es continuado, no se hace una vez y ya, no, es continuado, proceso continuado en el ministerio pastoral que busca, ¿qué es lo que busca? Dice, que busca desarrollar algo. ¿Qué vamos a desarrollar? Aquí hay algo cosa muy importante. No vamos a desarrollar solamente la parte del conocimiento. Entonces hay que cuidar en el proceso de actualización pastoral el desarrollar una espiritualidad en los pastores. Ministrar su espiritualidad, que no decaigan en su semblante, que no decaigan en su búsqueda de Dios, que tengan una vida de santidad, una espiritualidad ferviente, que se mantenga. Eso también, eso se hace en los procesos de actualización pastoral. Entonces busca desarrollar una espiritualidad, pero también busca desarrollar una formación teológica. Entonces, hay dos cosas, espiritualidad y formación teológica. Y son dos cosas que a veces pueden reñir en algunos tipos de educación, pero en la nuestra ojalá queremos que no. Entonces, una espiritualidad y formación teológica. Y como que sea como esa formación teológica y esa espiritualidad, que sean acordes a las exigencias de los tiempos presentes. O sea, que se vuelva algo que sea congruente con las necesidades, esté acorde a las necesidades, que no sea indiferente a las situaciones que se están enfrentando. Entonces, los pastores de ahora no pueden tener la misma formación de los pastores de hace 20, de 30, 40 años. En nuestras iglesias están llegando necesidades muy diferentes el día de hoy. Fuera de las necesidades están llegando tipos de personas muy diferentes. Mira que se está hablando de una generación líquida. Qué buena esa conferencia, ¿cierto? Entonces, son necesidades que si uno no sabe cómo ministrarlas, pues entonces no lo puede hacer y se vuelve un ministerio que no es acorde a las necesidades. Entonces, las exigencias de los tiempos van cambiando y eso exige que también el modelo pastoral vaya cambiando, vaya siendo transformado, vaya siendo actualizado, ¿cierto? En diferentes aspectos. No se concebía hace 30 años una necesidad de saber manejar un computador a un pastor. Eso no, un pastor no necesitaba eso. Yo creo que un pastor que ahora no sepa manejar
un computador o el internet, es un pastor que está desactualizado en muchas cosas. Y no porque eso lo haga más espiritual o menos espiritual, sino que no va a poder ministrar un montón de necesidades que hay a su alrededor. Eh, Desarrollar cosas que antes no podía desarrollar. Por ejemplo, nosotros ahora, antes nosotros para no tener una reunión de Junta Nacional teníamos que ir, viajar 9, 10 horas en bus, llegaba uno cansado hasta la ciudad donde estará la reunión, llegaba uno trasnochado, hacer la reunión, todo el día en la reunión, después volver. Eso era una odisea, hermanos, tener una reunión de Junta Nacional. Ahora tenemos herramientas, podemos tener reuniones igualmente legales y productivas a través de una plataforma, ¿cierto? Virtual, como el Zoom, como cualquier medio de estos. Y noten, mis amados, que el tiempo nos ha ido llevando a que tenemos que aprender a manejarlas. De la pandemia, yo fui una persona que impulsó mucho a los pastores en estas plataformas y muchos no me creían. Muchos me decían, no, pastor, eso no me gusta, que eso no es bueno, que eso es mejor ahí junticos. Y en la pandemia, ¿qué hicimos, hermano? Note cómo nos tocó romper esos paradigmas y quitarlos y aprender a manejar una plataforma digital para podernos comunicar. Entonces, noten, mis amados, que se necesita actualizarnos en muchos aspectos, en muchas áreas, en el área personal, en las áreas de desarrollo de relaciones con las diferentes generaciones, en el área laboral, en el área del conocimiento de la economía, de la cultura, en el área de la informática. Hermanos, hay tantas áreas en las cuales podemos actualizarnos. En la misma forma de estudio de la palabra, que ahora hay unas herramientas tan productivas para hacerlo que lo podemos hacer de muchas mejores maneras. Quisiera pensar un poquitico también en lo siguiente, permítame aquí, en lo siguiente, y es, mis amados, cómo y qué contenido pueden tener eh, las actualizaciones pastorales, porque tiene que ser un sistema continuado. Primero, ¿quién desarrolla la actualización pastoral? La debe desarrollar las cabezas de los pastores, en este caso, el distrito, y si hubiera una cabeza educativa también, los institutos nacionales o distritales, tomar un sistema de actualización pastoral, un sistema continuado de actualización. Entonces, un superintendente de un país debe estar muy interesado de forma continua que sus pastores estén bien actualizados en su ministerio pastoral. Y podría ser la oportunidad de que se vinculen eh, eh, y se ayuden entre países también. Y si pudiéramos hacer un sistema de actualización pastoral a nivel de toda Iberoamérica también. Pero es mucho mejor cuando se detectan las necesidades puntuales en los países y se ministran a través de esas actualizaciones pastorales. Entonces, ¿quiénes desarrollan? Las cabezas visibles administrativas y ministeriales, en este caso que serían los superintendentes con sus juntas administrativas y o los sistemas, institutos educativos. Entonces, de esa manera, yo creo que queremos que eso se asuma de una manera responsable, de acuerdo a la capacidad, claro está. Eh, ¿Quiénes pueden asistir a las actualizaciones pastorales? Pues básicamente los pastores y ojalá los líderes principales de las iglesias, porque a la vez que se está desarrollando actualización pastoral, también se está impulsando el desarrollo del liderazgo. No es para todo el liderazgo tampoco, porque tampoco queremos ni crear una camisa de fuerza para todo el mundo, sino que queremos edificar las cabezas visibles del ministerio. Entonces, sobre eso es muy importante que lo tengamos claro. Eh, Ejemplos, unos ejemplos de pronto de temas que pudiéramos tratar en las actualizaciones pastorales. Estas son temáticas muy generales, ustedes pueden ampliarlas y desarrollarlas. Por ejemplo, el asunto del manejo de las nuevas generaciones. ¿Cierto? Ya estamos hablando de una generación líquida, bueno, por ejemplo,
el manejo de nuevas generaciones, conocer las nuevas generaciones, cómo se comportan esas nuevas generaciones, cómo ministrar esas nuevas generaciones, cómo llegar al corazón de ellos, cuáles estrategias, metodologías podemos emplear, enseñar a los pastores. Otro tema puede ser el uso del tiempo. mm, Pastores que están cansados, agotados por el trabajo, tal vez no han aprendido, no han tenido un sistema de trabajo que les ayude a descansar en Cristo. Aprended de mí, que son manso y humilde de corazón. Dice, venid a mí vosotros, todos los que estáis trabajados y cansados, dice el Señor. Entonces, hay que enseñar, eso hay que enseñarlo, cómo descansar en Cristo, acerca del reino de justicia, que es el reino de Dios, que es la justicia de Dios, profundizar en estos temas, dar herramientas, dar desafíos. Hace un año larguito tuvimos una actualización pastoral que se denominó estructuras organizacionales. Cómo desarrollar estructuras efectivas en medio del cuerpo de Cristo, que permita que el cuerpo se desarrolle de una forma sana, de una forma amplia. ¿Sabía usted eso? Que hay estructuras diseñadas para no crecer y hay estructuras diseñadas para crecer. Entonces el crecimiento a veces no es una cosa solamente circunstancial o providencial, es también un sistema de estructura que se crea alrededor de ello. Entonces, ¿cómo crear estructuras más eficientes en el cuerpo de Cristo? Estructuras organizacionales, eh, liderazgo efectivo, elaboración de proyectos, el manejo de herramientas digitales, estrategias de evangelismo, consejería bíblica acerca de los últimos tiempos. Bueno, hay muchos temas, de tantos temas que habría para trabajar al interior de lo que es la iglesia del Señor. Entonces, note que eso nos va convirtiendo en una iglesia que está dando herramientas útiles y entrenamientos útiles a las cabezas visibles de las iglesias que generan en ellos un empoderamiento para poder hacer bien la obra del Señor. Porque a veces podemos decir que le exigimos a alguien, pero si no le damos las herramientas, si no le entrenamos, eso. Y a los pastores, si están ahí los pastores, yo quiero hablar de los pastores. Pastores, ustedes también, cada uno no se debe quedar esperando lo que le vayan a dar. Si el cuerpo no les puede brindar algo, usted tiene que buscar cómo actualizarse, cómo estar continuamente en su desarrollo como persona, la actualización pastoral. Usted buscar buenos lugares donde actualizarse, buenos congresos que asistir. No asista tampoco a cualquier congreso por ahí que le invitan, pero asista a buenos congresos, a buenos lugares donde pueda aprender, lea buenos libros. El sistema de actualización pastoral es un sistema continuado a través del cual el ministro se enriquece continuamente para poder ministrar al cuerpo que hay a su alrededor. Yo espero que estas cositas pequeñas nos vayan arrojando a nosotros unos grandes desafíos. Entonces, hablando de discipulado, de actualización pastoral, eso nos puede dar puntos de apoyo como para comenzar a mover el mundo. Dame un punto de apoyo para poder mover el mundo. Ahí tenemos dos grandes puntos de apoyo, la actualización pastoral y el discipulado. Entonces, animarles, mis amados, y a todos los presentes. Quisiera recordarles para terminar algo muy importante y en nuestra región de Iberoamérica, que estamos trabajando con intensidad, con mucho deseo de que crezca el cuerpo de Cristo. Nuestro lema general es unidos para la expansión, esa unidad para la expansión. Es muy difícil unir dos personas, una iglesia, un distrito, una nación, unir 18 países. Yo creo que es un poco más difícil en un proyecto organizacional, pero estamos trabajando en eso para unirnos para la expansión. Estamos dispuestos a equipar, a brindar el mayor número de herramientas con la Junta de Administración de la región, unirnos para ello. La Iglesia Iberoamericana somos muy nueva en nuestro proceso de creación desde noviembre, allá mismo en Costa Rica, en noviembre del año 2019, apenas nacimos, unos días antes de la pandemia. Entonces, estamos en el proceso de formación, ya trabajamos política institucional, colocamos muchas bases y ahora hemos establecido un plan desde Lima, de Lima, Perú, en noviembre del 2023, que desarrollamos nuestra conferencia, nuestra primera gran conferencia deliberativa, donde quisimos establecer algunos puntos de trabajo.
y nos desafiamos a lo siguiente. Por ejemplo, del año 2023 al año 2024, queremos trabajar lo que es el discipulado relacional, hacedores de discípulos, llevar a la iglesia a la práctica de un sistema de discipulado que nos permita convertirnos en una fuerza significativa de hacedores de discípulos. ¿Cuál es el objetivo primordial o las metas? Establecer la capacitación, la implementación y el seguimiento para lograr mínimo un crecimiento de la iglesia en un 50%. Mire que el discipulado no lo puede facilitar, pero hay que desarrollarlo como Dios quiere que lo hagamos. En el año 2024, 2025, nos queremos adentrar en otro proceso un poco más, ya después del discipulado, entonces ya teniendo esa herramienta de que la iglesia ha aprendido a valorar el discipulado, meternos en trabajar en grupos. Nosotros no podemos satanizar los grupos, y mucho menos nosotros que tenemos una herencia guardiana, somos pioneros en el trabajo de grupos. Entonces debemos enriquecer el cuerpo de Cristo a través del trabajo de grupos pequeños, grupos de crecimiento, incorporar la estrategia de grupos pequeños saludables que permitan el crecimiento de los nuevos creyentes y el desarrollo de los dones en medio de la iglesia. Entonces, motivar en eso, ¿sí? Ese sería el próximo paso. Y el siguiente paso ya sería lo que es las iglesias semilla, cómo ser sembradores de iglesia, las iglesias locales donde dan a luz iglesias hijas de forma sana y sostenible, donde exista apertura a un nuevo liderazgo y el reino se amplifique, alcanzando a los no alcanzados. Esa capacitación, esa implementación del discipulado, luego de los grupos pequeños, nos lleva a, poder desarrollar nuevas iglesias. Mucha gente quiere desarrollar nuevas iglesias, pero ni siquiera incorporaba el discipulado. Es muy difícil así. Entonces, note que son pasos consecutivos. ¿Cuáles metas tenemos? Que las iglesias establecidas lleguen cada una a tener una iglesia semilla, que entre dos iglesias organizadas lleguen a tener entre las dos una iglesia semilla, y entre tres iglesias en desarrollo una iglesia semilla. Note que de acuerdo a la categoría de la iglesia, pues también la exigencia o el desafío que haya. Y tomarnos el último tiempo de este periodo de 4 años para una nivelación de estos procesos. Hagámoslo, hagámoslo juntos, lo podemos hacer juntos, con la misión multiplicación. Así que mis amados, ahí está ese gran reto, ese gran desafío que quiero dejarles a todos ustedes allá en el Congreso Iberoamericano, el Congreso Zonal de Iberoamérica, en la zona de Centroamérica. Allá están los hermanos de Costa Rica, están los hermanos de Honduras. No sé si de Honduras llegaría alguien, pero de Nicaragua, debe haber de El Salvador, de Panamá, ahí mis hermanos unidos, todos juntos, buscando la presencia del Señor. Así que un saludo, ha sido para mí un placer poder conectarme con todos ustedes. Quisiera orar antes de terminar y decirle al Señor que nos convirtamos en esa fuerza motora de hacedores de discípulos para que muchos problemas en la iglesia se terminen, se acaben y podamos surgir a otro nivel. Y de esa manera también que los pastores crezcan y se desarrollen para la gloria de Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por este congreso zonal de Iberoamérica, donde Jibacán se ha unido con la iglesia, Señor, en general, para desarrollar tu cuerpo, Señor. Gracias por el ministerio, Señor. Gracias por la misión que nos has encomendado. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos y glorificar tu nombre a través de todo lo que hacemos. Oh Dios Santo, ayúdanos a hacer un movimiento de discipulado en medio de tu iglesia en el mundo. Padre, ayúdanos como iglesia borleyanes a ser coherentes, Señor, con la misión que tú nos has encomendado. Yo bendigo la vida de cada uno de los líderes allá presentes. Gracias por la vida del pastor Maynard, como superintendente del distrito, Señor, allá en Costa Rica, el pastor René, Señor, allá en El Salvador, de la pastora Diana Montenegro, allá en Nicaragua, el pastor José Maquela en Panamá, del pastor Luisa Sofeifa como director de la región. Señor, oro en el nombre de Jesús para que cada una de sus vidas, Señor, pueda ser empoderada, enriquecida, y cada líder, Señor, cada persona, cada miembro de tu iglesia pueda convertirse en un hacedor de discípulos, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo.
Cada día más y más muéstranos lo que hemos de hacer. Te lo pedimos, Padre, dándote adoración a ti. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por este tiempo. Así que pueden seguir en este tiempo precioso que ustedes han diseñado y que sea de enriquecimiento grande para la obra del Señor. A continuación creo que sigue el almuerzo, así que prepárense para almorzar. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos muy pronto en el amor del Señor.